es, bueno, el capítulo, han estado a partir del capítulo 3, han estado, el lunes pasado tuvieron también capítulo 2, no me olvidé, ahora este capítulo que es hermoso porque nos va a ayudar a ver la importancia de la transmisión de esta fe que es luz, esta fe que se tiene que vivir, ¿no? Entonces el capítulo 3 es transmito lo que he recibido. Hace la confronta 1 Corintios 15:3, la cita de San Pablo. Pasamos al siguiente. El subtítulo de este primer subtítulo es La Iglesia Madre de nuestra fe. Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener ese don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se transmite también como palabra y luz. Hermanos, esta luz, esta fe nace del oír, porque como dice San Pablo, ¿no? La fe nace del oír, porque si no hay quien predique, si no hay nadie que predique, esta fe que nace al escuchar, no hay cómo pueda empezar a producir fruto, a crecer. Entonces la fe nace, y sobre todo en encíclica, lo hermoso es que hace este paralelo de esta fe como luz, fe como que se extiende, fe que se transmite, fe que, así como se acuerdan en la vigilia pascual, hay un signo muy hermoso. ¿Se acuerdan? El sábado santo, todos salimos, antes de empezar la misa, todos salimos y nos vamos ¿dónde? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Dónde sales? ¿A dónde salimos? Salimos afuera, pero ¿qué hacemos cuando estamos afuera? ¿Hacemos algo en particular que solamente se hace ese día? Se bendice por una fogata, ¿no? Se usa el cirio pascual que representa a Jesucristo. Y de esa luz, ¿qué se enciende? Del cirio pascual. Del cirio, ¿qué se enciende? De ese cirio pascual encendemos todas nuestras venas, esta fe que se transmite. Por eso lo importante de esta fe, y San Pablo nos dice, la fe, pues lo que es escucha y visión, se transmite también como palabra y como luz. Palabra porque tiene que ser oída, para que siendo oída quede en el corazón, y en el corazón como luz para que se transmita. Siguiente. Creí, dice San Pablo, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. La palabra recibida se convierte en respuesta, confesión, y de este modo resuena para los otros, invitándolos a creer. ¿Qué es lo que pasa? No puede ser que la fe se quede simplemente simplemente alimentarme yo, llenarme yo, y no transmita, porque la única forma como la fe crece es cuando se transmite, se da, se irradia. Si no, la fe no crece. Mi fe no va a crecer si yo solamente me lleno, escucho, voy a misa, oro, pero no llevo, transmito esa fe que yo recibo. Mi fe nunca va a aumentar, al contrario, va a menguar,
porque no es una fe viva. Entonces la fe tiene que, sí o sí, tiene que transmitirse a las personas cuando yo estoy. No hay forma que no hagamos que crezca esta fe si no es transmitiéndola. Por eso dice, por eso hablé también, creí, por eso hablé. Que si yo creo, tengo fe, tengo que hablar. El amor me urge a evangelizar. También nosotros creemos y por eso hablamos, dice San Pablo. La palabra recibida, porque hemos dicho que la fe nace por escuchar la palabra, por alguien predique. La palabra recibida se convierte en respuesta. Claro, que no puede quedar solamente una fe, solamente en oír, sino ¿qué hago yo? Si escuché la palabra, entonces ¿qué actitud tengo? ¿Solamente escucho? No, si escucho, tengo que dar una respuesta, una confesión. De este modo resuena para nosotros, invitándolos a creer. Está este llamado a transmitir esta fe, hermano. No podemos nosotros quedarnos sentados de brazos cruzados si estamos, por ejemplo, yendo a esa charla de esta encíclica, si estamos yendo a la escuela de San Andrés, si estamos en la Eucaristía los domingos, pues esta fe que yo tengo contacto con la palabra, yo tengo obligación de transmitir esta fe. San Pablo dice, hay de mí si no evangelizar. Hay de mí si no evangelizar. Siguiente. Es una luz, nuestra primera como palabra, ahora como luz. Es una luz que se refleja de rostro en rostro, como Moisés reflejaba la gloria de Dios después de haber hablado con él. Dios ha brillado en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Entonces, hermanos, es esta luz que si yo la recibo en fe, pues me hace ver las cosas desde otro punto de vista. Los problemas, las dificultades, me lo hace ver sabiendo que Dios es el que dirige mi vida, sabiendo que soy mano de Dios. ¿Qué evangelio se acuerdan que hemos escuchado el día de ayer en la misa? El cielo predicó, ¿no? No, era sobre todo que desastres que van a sobrevenir, terremotos, calamidades. El evangelio de San Lucas, o sea, cuando se hablaba del fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Hablaba Jesús que los judíos le decían, mira este templo, no hay nada como el templo. Jesús que les dice, va a llegar un momento que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Porque era la seguridad para los judíos. Para los judíos era la seguridad del templo. Es tan grande el templo que las pirámides de Egipto podían entrar en el atrio, en la explanada del templo. Imagínense lo inmenso que era este templo, que dicho sea de paso en el año 70 fue destruido, ¿no?, por el emperador Tito. Entonces es Jesús que después empieza a hablar de calamidades, ¿no?, que vendrán hambres, guerras, todo esto, pero todavía no va a llegar al fin. Si no, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a ser perseguidos. Dice que nos van a perseguir, nos van a meter a las cárceles, nos van a calumniar por causa de su nombre. Nosotros tenemos que defendernos. ¿Qué tenemos que hacer? Defender nuestra fe. Pero dice que no preparen su defensa. No preparen su defensa, porque el Espíritu Santo en este momento va a ser el que nos va a dar palabras de sabiduría que nadie va a poder contrarrestar. Entonces, hermanos, si nosotros vemos esos acontecimientos desde la fe, no hay por qué desesperarnos, no hay por qué angustiarnos. Hay muchas personas que lo ven desde otra tónica, con otra visión. Hay angustias. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? No recordemos en el 2002, el año pasado, en el 2000, gente que se suicidó, gente que vendió sus tierras, sus casas, porque estaban desesperados, angustiados. Si yo desde la luz
desde la luz de la fe, puedo ya ver estos acontecimientos desde otra visión. Esa luz que se refleja de rostro en rostro, como Moisés se reflejaba la gloria de Dios que puede hablar con él. Entonces es esta luz, es Cristo, que da esta visión distinta de la que no tiene esta luz. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Igual que en la liturgia pascual, la luz del cirio enciende otras muchas velas. Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan fecunda que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el corazón. Bueno, aquí está, es capaz de llenar el mundo de frutos, es capaz de llenar el mundo de frutos. Entonces, hermanos, es como les digo, esta fe nace de que yo tengo que transmitir, no me puedo quedar yo simplemente con esta fe. Y eso es muy importante en ustedes los laicos, porque nosotros como religiosos, hermanos, como sacerdotes, no tenemos contacto con tantas personas, pero ustedes sí, con sus hijos, con sus nietos. Lo importante es que las abuelas puedan transmitir esta fe a los nietos, esta fe que muchas veces los papás están trabajando, están ocupados, pero es una referencia, esta fe que se puede transmitir a los nietos, lo importante de Jesucristo, lo importante de que oren, lo importante de que perseveren, que vayan en grupo, que puedan ser acólitos por la parroquia, qué sé yo, tantos otros, la catequesis, tantos otros grupos que hay que pueden los niños perseverar, ¿no? Entonces, y esta se enciende de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Entonces es esta semilla que se planta, para poder dar fruto. ¿Sí? Por eso la fe nace de un encuentro que se produce en la historia e ilumina el camino a lo largo del tiempo. Tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos. Entonces es este encuentro que hace que esta fe sea verdadera. No puede nacer fe simplemente de que me gustó tal cosa. Qué bonito escuché a Padrecito lo que dijo. Qué bonito, esas palabras, qué bonito, que al final se las lleva el viento. Son palabras que se las lleva el viento. En cambio, cuando yo tengo un encuentro con un Cristo vivo, algo que marque mi vida, cuando tengo un encuentro, esa fe ilumina mi camino. O sea, esta fe ya ha dejado huella en mi vida. No es simplemente un sentimentalismo, sino esta fe es algo que queda marcado. Y si queda marcado, yo siento la necesidad de transmitirlo, una necesidad de llevar a otros a que tengan también este encuentro, a que vean que yo realmente he encontrado a Jesús, que mi vida ha encontrado un sentido, que puedo ser feliz. Entonces yo quiero que otras personas también tengan este encuentro. Por eso es importante de que todos tengamos ese encuentro con Cristo vivo y resucitado. Siguiente. La persona vive siempre en relación, proviene de otros, pertenece a otros. Su vida se ensancha en el encuentro con otros, incluso en el conocimiento de sí. La misma autoconciencia es relacional y está vinculada a otros que nos han precedido. En primer lugar, nuestros padres,
el lenguaje mismo, las palabras con que interpretamos nuestra vida y nuestra realidad, nos llega a través de otros, guardado en la memoria viva de otros. Entonces, hermanos, es esta fe, y es importante acá que la obligación de poder transmitir esta fe, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Los padres y los padrinos tienen la gracia de poder, los padres, de poder transmitir esta fe a los hijos, ¿no? Porque los hijos recién nacidos no se les va a preguntar si quieren que se te bautice, no quieren que se te bautice, ¿no? Simplemente es la fe que tienen los padres, quieren transmitir a los hijos. Entonces, y esta fe no simplemente es por tradición, no, es una fe que realmente se tiene que vivir y se tiene que transmitir, sobre todo porque en primer lugar nuestros padres nos han dado la vida y el nombre. Importante en el bautismo que sean nombres cristianos, ¿no? Ahora escuchamos unos nombres raros, ¿no? De los niños cuando los bautizan, ¿no? Wilson, Stuart, Mamá Nikiste, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿qué? ¿Cómo esos nombres? Así, no me acuerdo que una vez un hermano estaba en los pueblos de la sierra, y un hermano fue a bautizar a una capillita, ¿no? Y le preguntan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del niño? Ah, ya, José, muy bien, José. El nombre de la madre, ahí soy yo. ¿Cuál es tu nombre? María. Muy bien. ¿Y el nombre del papá? Le dice a tus amigas que están ahí, ¿cómo se llama? Que le dicen chino, ¿qué dicen chino? ¿Cómo se llama? Roberto. Y la mamá ni siquiera sabía cómo se llamaba el papá de su hijo. A que le dicen chino, ¿cómo se llama? O sea, imagínense qué se le va a transmitir a los hijos de esa manera, ¿no? Entonces, qué importancia, qué responsabilidad se tiene para poder, uno, traer los hijos al mundo, y dos, para poder realmente educarlos en la fe, ¿no? No se trata simplemente de que lo bautizo ya busco un buen padrino y nada más, ¿no? Sino importante es el poder transmitir esta fe. Bien. Lo mismo sucede con la fe que lleva a su plenitud el modo humano de comprender. La iglesia es una madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. Es eso, es ese lenguaje de la fe que la iglesia nos ayuda a poder entrar en este camino. La iglesia como maestra, como madre, es la que nos va educando en la fe. No es cuestión simplemente de decir, yo soy católico ya, y muchos piensan así, ¿no? Cristo sí, y la iglesia no. Muchos piensan, Cristo sí, yo pienso que Cristo, pero la iglesia no, la iglesia muy anticuada, que los métodos anticonceptivos, que el aborto, no. Cristo sí, pero la iglesia no. Entonces, la iglesia muy prudente, la iglesia luego, el Papa Francisco, ¿no? Como que le ha cambiado un poco la cara de la iglesia, ¿no? De esta cercanía de contacto tanto con las personas, que hace que de una u otra manera la iglesia se siente cada vez más rejuvenecida, ¿no? Más cercana, lo que nos faltaba mucho, ¿no? Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual que hace que sea en la intimidad del creyente. No es una relación exclusiva entre el yo, el fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza se habla de nosotros
se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Entonces, hermanos, esta fe que no es simplemente entre Dios y yo, sí tiene que haber una relación personal, sí, pero que tiene que llevarse a los demás, que no se puede pensar solamente yo y punto, no, sino que tiene que llevarse, tiene que transmitirse aún nosotros, por eso es importante de la comunidad, de la comunión, por eso Dios es comunión. Entonces yo debo de transmitirlo, ¿no? Entonces qué importante que yo esté en una comunidad, no esté yo viviendo mi fe de manera sola, sino en una comunidad donde yo pueda compartir mi fe. Dice la palabra, hay de aquel que esté solo y caiga, no habrá quien lo levante. Es Eclesiástico, pero entonces eso no es que yo no puedo estar solo, necesito a mi hermana que me ayude. Si yo al momento caigo, me desvío por otro camino, mi comunidad, mis hermanos son los que me deben ayudar a levantar. El creer se expresa como respuesta a una invitación, a una palabra que ha de ser escuchada y que no procede de mí. Por eso forma parte de un diálogo. No puede ser también una confesión que nace de un individuo. Entonces, este creer es una respuesta a que una invitación, porque como dice San Pablo, la fe nace del oír, pero alguien tiene que predicar la palabra. Para que predique, alguien tiene que ser enviado a predicar. Entonces, no es que cualquier persona de una u otra manera, solamente por ella misma, decía hacer conocer, tener esa experiencia de Dios, sino que tiene que haber, para que la fe pueda producir, tiene que haber que escuchar, escucha, y escucha hace que alguien que predique, ese predique tiene que ser enviado. Por eso dice que se expresa como respuesta a una invitación. O sea, que alguien ha enviado para que puedan predicar esta palabra. Es un envío. Por eso el grande de cada retiro, por ejemplo, unos días antes se hace la misa de envío, porque se envía a los que van a llevar este retiro a que puedan predicar, puedan formar parte del equipo. Es este envío para que vea a los demás la gran experiencia con Cristo, ¿no? Por eso, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros. Quien recibe la fe descubre que las dimensiones de su yo se ensanchan y entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida. Entonces, hermanos, esta fe no puede ser una fe triste, una fe que haber alegría, gozo. Entonces, esta fe que nace ese gozo de querer compartir. Luego vamos a pasar bien el video. Vamos a ver este video que habla de esta alegría que debe de haber.
desiertos como este van en una sola de sus misas. Entonces, esta fe que tiene que transmitirse, pero transmitirse con esa alegría, ese entusiasmo de saber que es Cristo que nos da ese entusiasmo, esa alegría, ganas de vivir la fe, de poder transmitirla a los demás, ¿no? El otro punto es los sacramentos y la transmisión de la fe. La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera que nada se pierda, o más bien todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe? La Iglesia tiene dos fuentes de transmisión de la fe. ¿Recuerdas cuáles son? La Iglesia tiene dos fuentes. La tradición y la palabra. Entonces, estas dos fuentes que tiene la Iglesia para poder transmitirla. Y estas dos fuentes de la revelación, son las que nos van a ayudar a que esta fe se mantenga. Entonces, la Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. Entonces, ¿por qué la fe como cada iglesia doméstica? Cada iglesia doméstica, que es la familia, tiene que también transmitir esta fe, los padres a los hijos. Cuando los domingos se reúnen, van a almorzar, dicen: vamos a hacer una pequeña oración, vamos a bendecir los alimentos, vamos a hacer que nuestro día que nos reunimos, pues realmente sea consagrado a Dios. Entonces, es un bonito momento que adelante a todos los que siempre bendicen los alimentos antes de comer. Ajá, 4, 5, poco. Entonces, dice que estaba una vez un cazador y se fue a un pueblo, ¿no? Dice que en un pueblo que todos habían dicho que había un oso que se comía los animales, era muy agresivo. Entonces le habían puesto una recompensa para ver quién podía traer la cabeza del oso. El cazador dice: yo voy. Entonces agarró con su rifle y se fue y se metió dentro del bosque, pues, a buscar al oso, pues, ¿no? Y lo ve de lejos ahí con su rifle y nada, pues el oso que subir, se dio cuenta, se acercaba más, y ya lo vi un poco más cerca, ¿no? Nada, y así seguía avanzando. Cuando se da cuenta, ya el último se había quedado sin balas. Y el oso inteligente se da cuenta, pues, y el oso empieza a seguirlo el cazador. Y el cazador empezaba ya a escapar porque ya no tenía más municiones. Y como el oso conoce, pues, su zona, el bosque, lo empieza prácticamente lo acorrala al cazador. El cazador ya estaba prácticamente acorralado. No le queda otra que se arrodille y se ponga a rezar. El cazador: Señor, por favor, haz que el oso no me vea, que se vaya por otro lado,
por favor, haz que ayúdame porque el otro se convierta, que yo no me coma. Y empezó a rezar así. Y entonces está así arrodillado rezando, y el otro lo ve, se acerca y el otro se arrodilla. Y el cazador, oh Señor, gracias, me has escuchado. El otro, estoy bendiciendo mis alimentos. Se le iba a almorzar por casa. Se convirtió, pero yo en su caso, donde se convirtió. ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, es estos símbolos, estos gestos que ayudan en la familia, por ejemplo, ¿no? a que la fe, cuando junto con los hijos, los padres bendicen los alimentos, oran juntos, ¿no? Entonces, esa fe se va transmitiendo, ¿no? Como esa mamá que enseña a orar a su hijita, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? Que en un momento dice que, sobre todo cuando los padres bendicen a los hijos cuando están dormidos, entonces el subconsciente recibe esa bendición de manera especial. Y si ora por la salud, por su salud, por algún problema que tiene el niño, pues va actuando el subconsciente y se va sanando cuando los niños están dormidos, porque sabemos cuando dormimos, nuestro subconsciente está despierto. Nuestro subconsciente está despierto. Entonces, cuando los padres oran por sus hijos, cuando están dormidos también, es Dios que va actuando. Dios que va actuando y va poniendo más salud en los niños, ¿no? Siguiente. Entonces, por eso dice el Concilio Ecuménico Segundo, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree, ¿no? Entonces, no por algo la Iglesia tiene más de 2000 años, ¿no? La Iglesia es la transnacional más grande del mundo. En la Iglesia no hay otra institución más grande que la Iglesia que haya subsistido tantos años, ¿no? Y la transnacional más grande del mundo no existe, ¿no? No existe institución más grande que la Iglesia Católica que haya y que sigue existiendo más de 2000 años, ¿no? Entonces, por esa es la sabiduría, ¿no? Por eso, quizás muchos dicen, no, la Iglesia se demora mucho en decidir algo, es la prudencia, ¿no? La prudencia de la Iglesia que no actúa de manera precipitada. Siguiente. Lo que se transmite en su tradición viva es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo. Una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad, su afectividad, abriendo las relaciones vivas por la comunión con Dios y con nosotros. Entonces es esta fe, esta tradición, como hemos dicho, que se transmite de persona a persona, ¿no? Y que involucra a todos, no solamente cada persona es un todo y esta fe que te ayuda a relacionarte con los demás, ¿no? Entonces, ¿y cómo ustedes creen que se puede transmitir de una manera palpable, de una manera que podamos ver, que podamos sentir, que podamos gustar? ¿Cómo se puede transmitir esta fe? ¿Por medio de qué? En la oración, ya. Los sacramentos, sobre todo la oración de los sacramentos, es como se transmite esta fe, porque por ejemplo, el bautismo tiene una cantidad muy hermosa de gestos, desde cuando se designa al niño, que los padres y padrinas lo designan, de que se le eche el agua, este nuevo nacimiento, de que se le unge con el crisma, de que se le pone la túnica blanca, el cirio. Entonces son todos estos símbolos, ¿no? Estos símbolos en la Eucaristía. En la Eucaristía también los símbolos cuando se mezclan, por ejemplo, cuando se mezclan en el ofertorio, han visto que se mezcla el vino con el agua.
mezclar el vino con el agua? La sangre y el agua. Los sacramentos para la iglesia ya. Pero hay otra razón más. La humanidad, el vino es la sangre de Cristo y el agua es la humanidad. La humanidad, por eso, cuando se mezcla, cuando se junta el agua, es una oración en secreto. El agua, unida al vino, sea signo de nuestra participación divina y que quiso compartir nuestra naturaleza humana. Entonces, ahí está compartir nosotros la naturaleza divina que Jesús quiso compartir nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, las iglesias orientales usan el agua, pero agua hirviendo. Juntan, pero con agua hirviendo. Significa el fervor, que significa el fervor, ¿no? En latín, que es el fervor, el hervir. Significa esa ebullición, ese hervir, este fervor. El agua hirviendo lo juntan, que significa este fervor del pueblo, de la humanidad, en querer unir a Jesucristo. Y ahí, en eso sí, la iglesia oriental tiene mucho más signos, mucho más ricos, ¿sí? Mucho más ricos que todo lo que la iglesia romana. La iglesia oriental tiene mucho más signos porque todavía ellos rescatan este misterio. Nosotros hemos querido, la iglesia de Roma, la latina, ha querido hacer más accesible el misterio y lo hemos revelado un poco, ¿no? Cosa que se ha perdido un poco lo sagrado. En la iglesia oriental no, han querido mantener más el misterio y se ve la diferencia en algunos ritos, ¿no? Nosotros el peligro es que tanto hemos querido revelar el misterio que podemos ya no asombrar lo que se nos da en cada Eucaristía, ¿no? Siguiente. La transmisión de la fe se realiza en primer lugar mediante el bautismo. Por el bautismo fuimos sepultados en Él, en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, este signo no es el signo del agua. Recordemos que antiguamente las iglesias de los primeros siglos del cristianismo tenían baptisterios, tenían una gran piscina. Esta piscina, los catecúmenos, los que van a ser bautizados, se sumergían completamente con su túnica blanca, se sumergían completamente en el agua y salían. Entonces, este signo de sepultarse en la muerte, el agua es signo de la muerte, y salir del agua es la nueva vida en Cristo, la resurrección. Por eso este signo muy hermoso de Cristo, ¿no? Que a veces en la misa de la vigilia pascual hay esta inmersión, los niños se sumergen, ¿no? Una pila bautismal grande se le puede sumergir, que es lo más correcto, ¿no? Bueno, que también a dos formas se puede hacer, por inmersión o por ablución, ¿no? Son dos formas que se puede celebrar el bautismo, ¿no? Entonces, sumergirlo es nuevo nacimiento, ¿no? Muerte y resurrección. En el bautismo, el hombre recibe también una doctrina que profesar, una forma concreta de vivir que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Entonces, es eso, ¿no? Este bautismo es aceptar la fe. Sabemos que los padres y maestros tienen que transmitirla y no solamente profesarla, sino vivirla. ¿Qué implica realmente toda la persona? No solamente es por un momento, los domingos o cuando me acuerdo, no, sino vivir en todo momento, vivir mi fe en donde esté, ¿no? En la casa, con mis seres queridos, en donde esté, yo debo de buscar transmitir
vivir mi fe primero, ¿no? Vivir mi fe. Siguiente. Así se ve claro el sentido de la acción que se realiza en el bautismo, la inmersión en el agua. El agua es símbolo de muerte, que nos invita a pasar por la conversión del yo, para que pueda abrirse a un yo más grande, y a la vez es símbolo de vida, el sello del que renacemos para seguir a Cristo en su nueva existencia. Entonces este símbolo, morir para resucitar, que vemos en el bautismo, ¿no? Porque gracias al bautismo nos hace hijo de Dios. ¿Qué más? Nos borra el pecado, la dignidad. ¿Qué más? Nos da la gracia, santificante, nos borra el pecado original, nos da esta gracia que somos hijos de Dios, nos hace profetas, sacerdotes y reyes, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Nos hace miembros de la iglesia, ¿no? Cuando se bautizan le dan su constancia, su recibo, para poder ir al despacho, porque ya jurídicamente ya pertenecen a la iglesia, son miembros de la iglesia católica. Y el acuerdo por el bautismo recibimos la salvación. Por el bautismo nos da la gracia de la salvación. Como dice Jesús, vayan y bautícenos. Bueno, el Padre del Hijo, el que cree y se bautice, será salvo. Nos da la gracia de la salvación. Entonces nos abre la puerta a todo lo demás sacramento, ¿no? Siguiente. La acción de Cristo nos toca en nuestra realidad personal, transformándonos radicalmente, haciéndonos hijos adoptivos de Dios, partícipes de su naturaleza divina, modifica todas nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo y en el cosmos, abriendo la verdad sobre una vida. ¿Por qué somos hijos adoptivos? Somos hijos adoptivos. ¿Por qué somos hijos adoptivos? Somos hermanos de Jesucristo, entonces, hermanos de Jesucristo somos hijos en el Hijo, dicen los padres de la iglesia, somos hijos en el Hijo. Entonces, por eso somos hijos adoptivos de Dios Padre. Entonces, porque el Hijo de Dios es Jesucristo, no somos hermanos de Jesucristo, somos hijos adoptivos. Esta adopción filial, por eso hijos en el Hijo. Siguiente. El niño no es capaz de un acto libre para recibir la fe, no puede confesarla todavía personalmente, y precisamente por eso la confiesan sus padres y padrinos en su nombre. La fe se vive dentro de la iglesia, se escribe nosotros comunicados, ¿no? Entonces es importante que tenga bien en cuenta, ¿no? Que esta fe debe ser transmitida, ¿no? ¿Por qué no se bautizará a los niños, no grandes? ¿Por qué es algo de niños? ¿Por qué no se le puede dejar que sea grande que él decida? ¿Qué quiere que sea mormón, que sea de Jehová, adventista? ¿Se puede dejar que el niño decida? ¿Por qué no? Porque no tiene la gracia de Dios. Porque si no tiene la gracia de Dios, el niño está dispuesto a muchas cosas malas. El niño está dispuesto a muchas cosas, ¿no? ¿Por qué más? Pero si se deja que crezca, cuando tenga 18 años que él decida qué quiere ser, ¿se le puede dejar que crezca y decida? Son los padres. Los padres pueden dejarlo que crezca y que... Y está influenciado por las diversas teorías modernas y equivocadas, por cierto, que lo pueden hacer decidir no lo verdadero, sino lo falso. Y es como... Bueno, si pensamos en el catecismo se habla de un bautismo para los adultos, que tiene que ver con los
se habla de bautizo para los niños, que se establece en la iglesia de una manera, no sé, por una tradición. Pero que sin embargo este bautizo requiere un compromiso del padre y de los padrinos en la guía. Entonces lo que implica es que la responsabilidad principal está en los adultos en el tema de vivir la fe para que ese sacramento sea, digamos, para que el niño vea lo que su familia, digamos, vive y en consecuencia, ¿no? Es decir, nosotros debemos iluminar al niño. Claro, o un niño, por ejemplo, cuando recién nace, ¿cuáles son las vacunas que le ponen cuando es chiquito? Por ejemplo, cuando recién nace, a los meses, ¿qué vacunas se le ponen a los niños? La polio, una vacuna. Yo no le voy a preguntar al niño, ¿quieres que te ponga la vacuna contra la polio? No, porque yo como padre tengo que ver lo más importante. A veces si no lo vacunamos contra la polio, va a crecer y va a puede deformar las piernitas, los bracitos, qué sé yo. Entonces, yo como padre quiero lo mejor para mi hijo. Pues si en el aspecto físico me preocupo de que tenga todo con salud, entonces, ¿cuánto más en el aspecto espiritual? Si yo vivo esta fe, el punto es que si yo vivo esta fe, si yo vivo la fe, si yo vivo mi fe católica, cristiana católica, yo quiero que mi hijo también tenga esta fe, para que no esté deambulando, ¿qué voy a creer, qué no creer, qué hago? No, yo le regalo esto, yo regalo la fe, le doy este regalo de la fe, para que usted como si él más adelante decide ser agnóstico, por lo que sea, Dios te va, Señor, pero ya yo, mi responsabilidad, he buscado transmitir la fe. Si él decide, y él debería confirmar, eso que recibió de pequeño, cuarto año de secundaria, confirmar su fe, porque la confirmación, debe confirmar que lo que ha recibido, él confirma su fe, reafirma lo que ha recibido, ¿no? Entonces, pero mi responsabilidad como padre es transmitir esta fe que yo vivo. El problema es como este hermano es cuando se vive o no se vive. Si no se vive, me da igual que se bautice o no se bautice, porque no vivo mi fe. Pero si yo vivo mi fe, voy a querer que mi hijo reciba algo que yo tengo, y algo sagrado, que es la fe. La fe. Siguiente. Sí. A través de la fe se puede transmitir, los padres deben de transmitir todos los sacramentos, ¿cierto? Por ejemplo, bautismo, la confirmación de la Eucaristía. Pero en cuanto a matrimonio, a mí parece que los padres ya no pueden, porque a veces hay cosas que son mayores y toman su propia decisión, y el padre o los padres no pueden. Claro, ya son pequeños, en este caso ya ellos, como usted dice, son grandes, ya saben por dónde, qué es lo que ellos deciden, ¿no? Entonces, si ellos no quieren convivir, que se ve mucho que conviven, o se están solamente por civil, no por religioso, decirles, pero tampoco estamos obligando, ¿no? Porque a veces en vez de acercarlos se les aleja, ¿no? Simplemente ya se les ha hablado, les han dicho, orar por ellos, ya Dios le da un momento oportuno para que reciban la gracia del sacramento, ¿no? Entonces para que pero tampoco están ahí presionándolos. No da buen fruto eso, orar por ellos, sí, y ya Dios va a ver el momento. Hermano, yo creo que vivimos ahorita, nosotros estamos dentro de un contexto más o menos ideal, porque tenemos nuestra fe y tenemos algo de doctrina. El problema está que la gran mayoría solo bautiza por costumbre, o la primera comunión, o la confirmación por costumbre, y no hay doctrina, no hay transmisión de fe, no hay costumbres cristianas que seguir. Entonces, ese es el problema que tenemos. Sí, pues porque no. ¿Cómo? Claro. Se preparan deberían ser los padres y los padrinos. Y el tema, por ejemplo, que se habla de
Claro, lo importante es, sí, efectivamente es el testimonio que se da desde los padres por los hijos, ¿no? Porque se ve la primera comunión, sí, todos bonitos, todos van los papás, y después, si es domingo, ya los papás no van, y el niño quiere ir a la misa, quiere recibir a Jesús, pero los papás no van. Los papás no van, no, hijo, va un domingo, el siguiente no, le da flojera, no, esto, otro, y el niño o la niña quieren recibir porque están emocionados, porque quieren comulgar. Los papás no quieren, ponen pretextos, pues si organizan paseos, se van, no van a misa, dan otras prioridades, ¿no? Entonces es responsabilidad muchas veces de los padres, ¿no? O sea, porque ellos no han tenido esa experiencia con Jesús, no han tenido esa experiencia, no buscan transmitir esta fe, ¿no? ¿Y qué hacen? Mandan la fe del niño. Al final mandan la fe. ¿Por qué los padres dicen a sus niños? Claro, ¿por qué? Porque deben de transmitir esta fe, ¿no? Porque deben transmitir esta fe. Pero si realmente ellos pues, no viven esta fe y lo hacen simplemente por tradición o porque, bueno, hay que bautizarlo, cuando ya cumple un año hay que bautizarlo, pero simplemente lo hacen por eso y no hay un acompañamiento en la fe, una educación en la fe, pues al final ese niño va a crecer así como está, ¿no? Un acompañamiento y va a hacer lo que puede, ¿no? Lo que puede, porque no va a recibir la fe que necesita para vivir como debe ser, ¿no? La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe. El encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo que genera vida, ¿no? Entonces, como dice el bautismo, ahora la encíclica nos propone también la Eucaristía, que es el culmen de toda la vida cristiana. ¿Cuál es el mayor de los más importante de los sacramentos? Más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque todos los sacramentos se nos transmite la gracia de Cristo, la confesión, el perdón, el matrimonio. Pero en la Eucaristía no se nos transmite la gracia de Cristo. ¿Qué se nos transmite? El mismo Jesucristo. Al mismo Jesucristo se nos da, el mismo. Por eso no hay nada comparado con una. Por eso la canción decía que esto no se compara, a mi concierto no se compara a una sola de sus misas. Sonría, Padre, sonría, que ni 1000 de estos conciertos se compara a una sola de sus misas. Entonces, la misa tiene un valor infinito. Por eso las personas cuando dicen, Padre, ¿cuánto cuesta la misa? La misa tiene un precio, no tiene valor. La sangre de Cristo no tiene precio. Lo que hace es un estipendio, una ofrenda, porque la sangre de Cristo no tiene precio, no tiene valor, entonces se da una ofrenda, ¿no? Que si cada católico diera su diezmo, no se debería de cobrar, los matrimonios deberían ser gratis, la misa, pero como no damos diezmo, entonces hay que poner porque hay que pagar la cosa, la luz, el agua, el teléfono, todo, la dirección de la iglesia, la parroquia, entonces, pero si cada católico diera su diezmo, no habría necesidad de cobrar por nada. Siguiente. La Eucaristía es un acto de memoria, es un acto de memoria, actualización del misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección, muestra su capacidad de abrir el futuro, de anticipar la plenitud final. Entonces, es esta anamnesis, que es el hacer memoria, ¿no? El anamnesis es hacer en memoria de lo que Jesús hizo con su discípulo la última cena, ¿no? Por eso es un acontecimiento de muerte, un sacrificio incruento, un sacrificio, pero sin derramamiento de sangre. Jesucristo vuelve de gracia. Por eso el Padre Pío, cada vez que celebraba la Eucaristía, se quitaban los guantes, ¿no? Y veían, cada vez que celebraba la Eucaristía,
se veía completamente las llagas de los estigmas, ¿no? El único sacerdote estigmatizado, capuchino, ¿no? En toda la historia de Cristo, el único sacerdote estigmatizado es el Padre Pío. Cuando acá se celebraba la Eucaristía, se veían y sus llagas supuraban. Pues no era sacerdote, llegó a ser diácono, no sacerdote. El único sacerdote que historia de la iglesia tuvo el estigma, sí. San Francisco tuvo. El único sacerdote en toda la historia de la iglesia con estigma es San Pío. Siguiente. En la confesión de fe, toda la vida se pone en camino hacia la comunión plena con el Dios vivo. Podemos decir que en el credo el creyente es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar por lo que profesa. Entonces, en el credo que es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar por lo que profesa. ¿Qué credo estamos profesando ahora? ¿Cómo se llama? ¿Ya ha cambiado el credo entonces? No. Si no. Entonces, tenemos cuántos credos hay los más comunes en la iglesia: los de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Pero son dos credos que ahora que están de la pesca, porque se dan cuenta que se puede profundizar un poco más, ¿no? En el otro están los 12 artículos del Cristo más conciso. En este, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces vemos que son parte de palabras que nos ayudan a reflexionar y pensar Dios de Dios, luz de luz, ¿no? Entonces este año de la fe, ¿no? Ese credo. Siguiente. Se dice, por tanto, que ese Dios comunión, intercambio de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu es capaz de abrazar la historia del hombre, de introducirla en su mecanismo de comunión que tiene su origen y su meta última en el Padre. Entonces, este Dios comunión que nos lleva también a nosotros a hacer comunión. Siguiente. Gracias. Bien, entonces. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Existe el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. El bautismo de deseo es aquella persona que hay la ignorancia vencible y la ignorancia invencible. La ignorancia vencible es cuando yo no sé algo, la ignorancia vencible y la ignorancia invencible. La ignorancia vencible es cuando yo no sé algo, pero tengo medios para formarme y alcanzar ese conocimiento que se puede vencer, ¿no? Se puede alcanzar. La ignorancia invencible es aquello que yo, no sé, estoy en el África y nadie es católico, pero a mí escuché que alguien me habló de un momento de Jesucristo y tengo ese deseo de bautizarme, pero no es quien me bautice, pero tengo ese deseo. Entonces ese deseo ya, si no hay cómo bautizarme, si no hay forma, y ese deseo ya es como que lo supiera el bautismo, se mueve en ese momento, por ejemplo, ya es como si tengo ese deseo de recibir el bautismo. Pero tiene que haber las condiciones que no pueda bautizarme por ningún lado. Y también el bautismo cuando en caso de artículo de muerte de un niño o alguien. En caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar, con tal que quiera hacer lo que hace la iglesia. Un ateo puede bautizar. Un ateo puede bautizar con tal que quiera hacer lo que hace la iglesia. Tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Puede bautizar. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la felicidad de Dios? La gloria de
Dios se puede entender de muchas maneras. ¿No? Gloria a Dios puede entenderse, por ejemplo, cuando estaban en el Monte Tabor. Monte Tabor fue cuando Cristo estaba Elías, representando a los profetas, con Moisés a la ley, le vieron y dice que Pedro vio la gloria de Dios, vio la transfigurancia, ¿no? Entonces vio un estado de éxtasis, un estado de alegría, de felicidad plena, una forma de la gloria de Dios. La gloria de Dios se puede entender como una forma el poder de Dios, que Dios actúa, de esa manifestación de Dios, ¿no? Entonces, esta gloria se puede entender como esta gracia de sentir, de gozar, saber que puedo experimentar el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Hay muchas maneras de poder ver esta gloria. Al bautismo de sangre, aquellas personas que sin haber recibido el bautismo han derramado su sangre. Los mártires no bautizados. Solamente Dios puede confesar los pecados de la iglesia. Que se arrepienta, ¿no? Que se arrepienta de todos sus pecados. Claro, Dios no hay como quiere, que al final uno no siente ni un avión, ya está cayendo, entonces no hay sacerdote, pide perdón a